Proceso de planeación de la práctica de centrífuga y filtro prensa. Como reto de la práctica se tenía el producir a escala piloto levadura fresca comercial según los estándares establecidos por la norma NTC 1807 de porcentaje de materia seca, partiendo de una crema de levadura, utilizando una centrífuga de discos y un filtro prensa. Según la norma NTC 1807, el porcentaje de materia seca en la levadura húmeda es de 30% mínimo. Normalmente, el caldo de fermentación contiene de 1,6 a 5% de sólidos. Del proceso de fermentación de levadura realizado antes de la práctica, el caldo salió con 1,6% de sólidos, por lo que se usó este valor. La crema de levadura de centrífuga sale con 18 a 20% de sólidos. La pasta de levadura o levadura fresca comercial, dependiendo de la marca, puede encontrarse con 25 a 34% de sólidos. Sin embargo, apegándose a la norma, debe salir con 30% de sólidos. Continuando con la metodología, esta constó de 8 pasos. El primero de ellos fue la preparación de suspensión de levadura al 1,6% peso a peso. Esto se realizó teniendo en cuenta el porcentaje de sólidos obtenidos en levaduras de prácticas anteriores. Seguidamente se ajustaron las condiciones de operación de la centrífuga, como lo son el flujo de entrada y el tiempo de descarga. Estas condiciones se ajustaron haciendo pasar agua por la centrífuga a diferentes flujos. Cuando se obtuvo un flujo de entrada de aproximadamente 500 litros hora y un tiempo de descarga de 170 segundos, se procede a centrifugar la suspensión de levadura al 1,6%. Cuando el proceso terminó, se procedió a limpiar el equipo realizando un SIP con KOH al 3% y ácido fosfórico al 1%. Finalmente se realizó la preparación de la precapa de almidón de yuca teniendo en cuenta que el porcentaje de otros sólidos permitidos en la levadura es del 5%. Después de esto se hizo pasar esta solución de almidón de yuca por el filtro prensa para lograr la formación de la precapa en este. Seguidamente se realizó la filtración de la crema de levadura obtenida en la centrífuga, que salió al 17,77%. Finalmente se realizó el SIP al filtro prensa nuevamente con KOH al 3% y ácido fosfórico al 1%. Ahora bien, para poder entrar en la práctica es necesario conocer qué variable vamos a introducir en el mando de control de cada equipo. Por lo tanto, es necesario conocer cuáles rangos o capacidades puede operar el equipo. Preguntarse si es posible mantener esa variable o por lo menos llegar al valor mínimo necesario para poder arrancar la operación. ¿Qué estimaciones debo hacer? Por ejemplo, ¿puedo asumir flujo constante? Y preguntarnos, ¿y con las herramientas periféricas podemos mantener ese valor? ¿Es posible controlarlo? Tal es el caso de la centrífuga, en la cual era necesario programar un tiempo de descarga, el cual fue calculado teniendo en cuenta el flujo de entrada manipulado con la bomba o con la válvula, con el porcentaje de sólido en la mezcla de alimentación y el porcentaje de sólidos a la que queremos llegar. Es posible calcular el flujo de salida con un simple balance de materia. Teniendo este flujo y la capacidad de descarga que maneja la centrífuga, es posible conocer el valor del tiempo de residencia o de descarga. También hay que reconocer previamente las características del filtro prensa y su operabilidad, es decir, si opera en batch o de manera continua. Dado que en este caso opera en batch, es necesario saber cuántos ciclos debo realizar o cuántos platos debo instalar para procesar una cantidad dada de crema de levadura. Por esto es necesario conocer las capacidades del equipo. En el filtro prensa, al tener las características de cada marco, podemos encontrar su volumen y al tener la cantidad de crema de levadura al procesar, podemos realizar la división entre estos dos volúmenes y así hallar el número exacto de marcos que necesitaremos en el proceso. También hay que recordar que se está trabajando con una torta compresible, por lo cual es necesario una precapa, la cual fue preparada según la norma. Para la parte de la planeación de los balances de materia, lo que se hizo fue, en primer lugar, plantear el esquema de producción del proceso, que consistía en la centrifugación y la filtración. A partir de este esquema se plantearon las ecuaciones de balance correspondientes. A partir de los balances de materia antes mencionados, se identificaron las variables del proceso que sería necesario medir para realizar los cálculos. Tal es el caso de los pesos y porcentajes de sólidos, de la suspensión inicial de levadura, crema de levadura obtenida y la levadura fresca obtenida. El porcentaje de sólidos en la levadura fresca obtenida se tomó como un parámetro para comparar con la norma técnica colombiana 1807. Además de estas variables, también se planteó el tiempo de operación para calcular los costos energéticos del proceso.
Es importante realizar la mitigación real del impacto de los residuos del proceso para reducir el daño ambiental. En este caso, la crema de levadura se puede usar para un posterior tratamiento en filtro prensa. El clarificado de centrífuga se puede usar como abono para las plantas aledañas a la planta piloto. La pasta de levadura se puede empaquetar y usar para futuras prácticas, así como para nutrición animal no humana por la falta de condiciones de salubridad. Y el filtrado se puede usar también como abono. Es importante hacer uso de los siguientes implementos de seguridad: overol, guantes de nitrilo, gafas de seguridad, tapaoídos, zapato cerrado, cofia, tapabocas, bata de laboratorio. En cuanto a las precauciones durante la práctica, se deben recordar: para la centrífuga el uso del vapor, ácido y base para el SIP. Para el vapor se recomienda usar guantes de carnaza. De igual forma, asegurarse que las conexiones en cada línea estén debidamente revisadas. Para el filtro prensa, tener cuidado con la manivela del filtro porque existe alto riesgo de atrapamiento. Asimismo, se debe tener precaución de colocar las manos entre las placas del filtro. Muchas gracias.